Hoy vamos a ver cosas que sabemos. Y en cosas que sabemos vamos a tener uno de los personajes que más me interesan por su, por su calidad de pionero. Lázaro Spallanzani, ese señor que ven ustedes allí de perfil, vivió vivió a lo largo del siglo XVIII. Y es previo a la revolución de la biología, está inserto dentro de la revolución científica, pero recuerden ustedes que primero pudimos ver cómo era el universo, luego ya empezamos a ver cómo era la Tierra. Y en todo esto la iglesia decía, no te metas con el universo, porque lo hizo Dios, tú no puedes estudiarlo. No, ya lo estudié y es que resulta que el Sol es el centro del sistema solar. Bueno, ya, ahí déjalo. Pero vamos a estudiar la Tierra, nuestro planeta. No puedes porque la hizo Dios. Y luego pues, no puedes estudiar la vida, que es la biología, que es lo que siguió con Spallanzani y posteriormente, claro, con Darwin. Pero bueno, no puedes estudiar al ser humano y no puedes estudiar el cuerpo humano porque ese sí es la obra máxima de Dios. No, mira, somos unos primates normales y corrientes, pero no estudies la mente de los seres humanos porque esa sí es la sede del alma de Dios. No, pues mira, pues es que sí se vale estudiar la psicología. Pero fue lo último. Y Spallanzani es un pionero en el sentido de que, como van a ver ustedes, diseñó unos experimentos maravillosos para tratar de entender por qué o cómo los murciélagos podían volar en la oscuridad sin romperse la crisma. Y de eso se trata nuestras cosas que sabemos del día de hoy. De verdad le tengo cariño a cosas que sabemos. Lástima que no pudimos seguir. La búsqueda por saber cómo el murciélago consigue volar en la oscuridad resultó una excelente lección sobre el método científico y sobre las fortalezas y debilidades de los investigadores. El murciélago, como animal nocturno, fugaz y huidizo que evita a los seres humanos, habita en lugares ya de por sí poco atractivos como cuevas, edificios abandonados y desvanes, y que tiene la rara costumbre de vivir colgado boca abajo, fue objeto de una campaña de publicidad negativa desde los inicios de la historia, asociándolo con lo malévolo, la brujería y lo satánico. Esta percepción se vio fuertemente reforzada por el descubrimiento en América de 3 especies de murciélagos cuyo principal alimento es la sangre de otros animales, incluidos los humanos. Bautizados rápidamente como murciélagos vampiro, ayudaron a promover la superstición y el desagrado por el murciélago en ciertas áreas, y esto aunque los antiguos chinos lo consideraban símbolo de buena suerte y larga vida, y los tenían en concepto aún más positivo los árabes, las culturas indígenas americanas e incluso los griegos. La gente no suele ver murciélagos, ni siquiera interactuar con ellos, pese a que son una cuarta parte de todos los mamíferos del mundo en términos de especies. Sus colonias pueden estar formadas por millones y millones de individuos. Por ejemplo, la mayor colonia urbana de murciélagos con más de 1,5 millones de integrantes está en la ciudad de Austin, Texas, y consume diariamente entre 5,000 y 15,000 kilogramos de insectos, que de no estar controlados acabarían con las cosechas en los alrededores, lo cual destaca la importancia ecológica que tienen estos animales. Fueron precisamente los murciélagos cazadores de insectos, peces, pequeños mamíferos e incluso de otras especies de murciélagos los que presentaron a la humanidad su misterio: volar ágilmente en la oscuridad, sortear obstáculos y cazar con gran precisión a sus presas. Su nombre original en castellano es murciégalo, de mus muris, ratón, y caeculus, diminutivo de ciego, indicando precisamente esos pequeños mamíferos que a la luz parecen actuar como si estuvieran ciegos y que sin embargo en la noche tienen la capacidad de navegar asombrosamente. La navegación de los murciélagos se convirtió en uno de los principales intereses del italiano Lázaro Spallanzani, 1729-1799, de la Universidad de Pavia, cuya pasión por la biología, cuando esta disciplina ni siquiera tenía ese nombre, lo llevó a hacerse cura para garantizarse la subsistencia y poderse dedicar así a aprender ciencia. Mediante elegantes experimentos, Spallanzani demostró que la digestión es un proceso químico y no se reduce al simple triturado de los alimentos como se creía hasta entonces. Fue pionero de lo que haría después Pasteur, refutando que la vida surgiera espontáneamente de materia orgánica en descomposición. Descubrió también que la reproducción necesita tanto del óvulo como del espermatozoide, desterrando la idea de que la mujer era una figura pasiva en la reproducción, un simple recipiente.
Estudió la regeneración de órganos en anfibios y moluscos e incluso exploró asuntos de la física básica. De él se dijo que descubrió en unos años más verdades que muchas academias en medio siglo. Spallanzani realizó una apasionante variedad de experimentos con los murciélagos. Les puso en la cabeza capuchones opacos que les impedían maniobrar y capuchones delgados y transparentes con el mismo resultado. Finalmente, en experimentos que hoy serían impensables, cegó a una serie de murciélagos y los hizo volar entre hilos con campanillas en sus extremos que había colgado en su laboratorio y que sonaban si un murciélago los tocaba. Hizo lo mismo con murciélagos a los que había privado del oído y vio que estos no podían orientarse, lo que le sugirió que el oído era el sentido que estos animales utilizaban de algún modo aún misterioso para ver en la oscuridad. Confirmó su idea cegando murciélagos salvajes, marcándolos y liberándolos para recapturarlos días después. Las disecciones que hizo mostraban que los murciélagos en libertad se habían alimentado exitosamente. Spallanzani escribió en su diario: los murciélagos cegados pueden usar sus oídos cuando cazan insectos. Este descubrimiento es increíble. Spallanzani le escribió a la Sociedad de Historia Natural de Ginebra sobre sus experimentos, lo que inspiró al zoólogo suizo Charles Jurin a experimentar tapando con cera los oídos de sus murciélagos. Con los oídos tapados, el murciélago era torpe y chocaba con los objetos, pero al destaparse los oídos volvía a ser un acróbata de la oscuridad. Intercambiaron correspondencia. Spallanzani replicó los experimentos de Jurin y concluyeron que el oído era el responsable de la maravillosa capacidad de orientación de los murciélagos. Sin embargo, no podían explicar cuál era el mecanismo que estaba actuando. Lo más cerca que estuvo el genio de Spallanzani fue pensar que el murciélago escuchaba el eco de su batir de alas. El famoso paleobiólogo francés Georges Cuvier, por lo demás una admirable mente científica, declaró sin embargo que los experimentos de Spallanzani y Jurin eran incorrectos, cuando lo que le molestaba era que los consideraba crueles. Y afirmó, sin pruebas completamente, que los murciélagos se orientaban usando el sentido del tacto. Científicamente los dichos de Cuvier carecían de todo sustento y razón, pero Cuvier tenía un gran prestigio e influencia y muchas personas cegadas a la realidad de la experimentación procedieron a ignorar los experimentos y conclusiones de Spallanzani y Jurin. Se aceptó como dogma de fe la hipótesis del tacto y la investigación sobre la orientación de los murciélagos quedó interrumpida. Cuvier había apostado por el sentido común en contra de la experimentación. En 1938, 143 años después de las críticas de Cuvier, el joven científico de Harvard, Donald R. Griffin, utilizó micrófonos y sensores para demostrar que los murciélagos ven en la oscuridad emitiendo sonidos ultrasónicos de más de 20 kHz y escuchando el eco para conocer la forma de los objetos y la distancia a la que están. Después de una serie de experimentos, consideró demostrado que la ecolocalización era la forma de ver de los murciélagos, una tecnología que por esos tiempos empezó a utilizarse además en la forma del sonar y el radar. Finalmente, la solidez de la experimentación de Spallanzani y Jurin se había impuesto a las creencias irracionales del sentido común, demostrando de paso que las creencias sin bases no son solo patrimonio de la gente común, sino que incluso grandes científicos como lo fue Cuvier pueden ser sus víctimas, recordándonos que lo importante es lo que se puede demostrar con la ciencia y no lo que sus practicantes opinan. Los murciélagos forman el orden de los quirópteros, que significa los que vuelan con las manos, y hay especies de ellos en prácticamente todo el planeta, con excepción de las zonas más frías del Polo Norte. Los primeros fósiles de murciélagos encontrados datan de 52 millones de años y en la actualidad se han descrito más de 1000 especies distintas, de las que el 70% comen insectos, y gracias a ellos probablemente nosotros podemos comer todo lo demás. Pues esa es la historia de Lázaro Spallanzani, uno de los personajes que yo hallo más interesantes y admirables de aquella época, porque inventar cosas pues, es interesante, pero inventarse la ciencia tiene su chiste.